países en el mundo, Guatemala no es la excepción. Desde el mes de marzo de este año, específicamente el 16 de marzo del año 2020, se anunció la entrada del COVID al país y la implementación de medidas extraordinarias de un estado de excepción y de restricciones a los derechos y garantías individuales muy fuertes, muy estrictas, con el ánimo de evitar la entrada y propagación del COVID-19. La realidad es que 7 meses después vemos que eso no detuvo la entrada ni la propagación del COVID. Al final de cuentas, todas estas medidas gubernamentales lo que han hecho, han tenido un impacto económico enorme. Y esa semana prácticamente a ciegas, el Congreso de la República de Guatemala le aprobó un endeudamiento masivo al Ejecutivo, siempre con la justificación de hacerle frente a la pandemia del COVID-19, no solo para temas del fortalecimiento del sistema de salud pública, sino para implementar 11 programas sociales de ayuda a la población que pudiera quedar en vulnerabilidad por el tema del cierre de la economía. La realidad de las cosas es que solo 2 o 3 programas tuvieron algún grado de implementación, el resto se quedaron en papel. Hay muchos cuestionamientos sobre dónde está el dinero. Y la realidad de las cosas es que hoy por hoy, para poner en contexto a nuestra audiencia, tanto guatemalteca como en el extranjero, quiero comentarles que este año el gobierno de la República, a través de la aprobación del Congreso de la República, nos endeudó más de 45,000 millones de quetzales. Eso es, el presupuesto de la nación rondaba los 90,000 millones de quetzales y vamos a tener un déficit fiscal de 45,000 millones de quetzales aproximadamente solo este año. La deuda acumulada desde 1985 hasta el año 2019 no voy a hacer aproximaciones, pero estaba cerca de los 160,000 millones de quetzales. Entonces vemos que en un año prácticamente el gobierno se endeudó una tercera parte del total de la deuda histórica del país en un año. Y para el próximo año ya el Ejecutivo hizo su propuesta de presupuesto para su proyecto de presupuesto de la Nación. Fue presentado al Congreso de la República el 1 de septiembre, como lo manda la Constitución Política de la República. Tendrá que ser aprobado como fecha máxima el día 30 de noviembre de este año 2020. Si no se aprueba, tendrá que quedar el presupuesto vigente para este año 2020, con sus ampliaciones, por supuesto. Y el presupuesto que presentó el Ejecutivo es de 100,000 millones de quetzales. También con un déficit fiscal muy, muy grande. La recaudación tributaria, es decir, los ingresos efectivos, lo que realmente recauda en impuestos el gobierno de Guatemala, para este año 2020 estará un poco por debajo de los 60,000 millones de quetzales, entre 57 y 58,000 millones de quetzales. La proyección antes del COVID era de 65,000, 66,000 millones de quetzales, pero obviamente la recaudación ha venido para abajo en virtud del cierre de la economía. Bueno, acabamos de terminar en Guatemala el 1 de octubre, terminamos el estado de excepción, que fue prorrogado en 6 oportunidades, y terminaron las restricciones a los derechos individuales. La economía se abre todavía con algunas restricciones en temas puramente de salud. Hay una obligación de uso de mascarilla, etcétera, pero ya no hay restricciones para cerrar sectores de la economía. Eso ha mejorado en los últimos días o en las últimas semanas un poco la recaudación tributaria, pero aún estamos en números rojos. Y todo esto han habido ya citaciones en el Congreso de la República, donde ha comparecido el ministro de Finanzas, el superintendente de la Administración Tributaria, ante las diferentes comisiones de presupuesto del país. Y en alguna oportunidad ya había anunciado el superintendente de la Administración Tributaria que era necesario, para el próximo año, subir impuestos, porque había que mejorar la recaudación, porque hay que pagar ese endeudamiento, y no solo el que ya tenemos, sino el que se va a contraer, y le tenemos que hacer frente a todo este gasto público. Entonces, la idea de este webinar es ver realmente qué es lo que funciona mejor para un gobierno.
es necesariamente, y es la pregunta, y yo voy a dejar con esa pregunta a ambos panelistas, si realmente vamos inexorablemente y necesariamente a tener que aumentar nuestros impuestos, que ya en Guatemala son más de 25, o hay alternativas distintas a estas que pudieran ser mejor o que pudieran funcionar mejor a lo que ya conocemos y lo que nos tiene como nos tiene, que es pues siempre la respuesta de la expansión del gasto público y de la expansión y el aumento de los impuestos como respuesta a ese gasto público. Así es que vamos a empezar con la participación de Ernesto Selman de República Dominicana, a quien le doy nuevamente la más cordial bienvenida y lo dejo en el uso del micrófono durante unos pues, de 10 a 15 minutos. Ernesto, bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos muy complacidos de la invitación, muy honrados, así que con mucho gusto compartimos un poco lo que hemos analizado, lo que hemos estudiado en el caso de República Dominicana y la región en general, porque ciertamente, como hablas, Luis Pedro, la situación de los tributos en nuestros países ha sido un tema de debate permanente y se presentan regularmente lo que se le ha mal llamado reformas fiscales. Para nosotros lo que han sido son contrarreformas, porque cuando tienes un sistema tributario donde permanentemente estás cambiando las reglas de juego y ese cambio de regla de juego implican aumentos de tasas de los impuestos y o introducción de nuevas figuras impositivas, entonces hay un tema que está distorsionando la relación de la ciudadanía con el Estado, porque es ahí donde hay una relación más directa, porque en principio el Estado no produce. El Estado solo puede adquirir recursos en la medida que la producción, la inversión y el consumo, actividades económicas, generan recursos para que entonces el Estado grave esas actividades económicas. Entonces, aquí es donde vemos la relación primaria de la ciudadanía con el Estado a través de la imposición de los gravámenes. Esto ha sido una distorsión en nuestros países y principalmente ha tenido consecuencias secundarias, muchas veces no previsibles, porque nuestros dirigentes políticos hacen ejercicios de contabilidad fiscal. Y le llamo a contabilidad fiscal cuando se piensa que aumentar una tasa, digamos que un recaudo, un impuesto puede implicar recaudaciones en un año determinado, digamos a un 20% generó 10,000 millones de pesos. En la contabilidad fiscal de los políticos dicen, bueno, si yo aumento de 20 a 25%, entonces yo recaudo un 20% más. Es decir, que yo estaría recaudando en principio 12,000 millones en lugar de 10,000 millones. Pero es que en economía no sucede así, porque hemos tenido el problema de que pensamos que en economía 2 más 2 son 4 y el problema es que hemos llevado a la economía como si fuera una ciencia exacta y no lo es, porque en economía tenemos la acción humana en el centro de todo. Y entonces cuando cambias las reglas de juego en la acción humana hay un cambio de patrón de conducta. Y eso ha llevado a un incentivo a la informalidad, a la evasión y la ilusión. Y es por esto que en nuestros países vemos una informalidad, la medimos principalmente a través de la informalidad laboral, por encima del 55% en el caso de nuestros países en Centroamérica y República Dominicana, y eso se da en la región en su conjunto realmente. Entonces, hemos cambiado las reglas de juego, imponiendo nuevas figuras impositivas y aumentando las tasas, y esto va minando la capacidad recaudatoria del Estado. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería, ¿conviene
una baja de impuestos, ya teniendo un sistema complejo, porque tenemos muchas figuras impositivas y altas tasas. Nosotros tenemos un IVA del 18%, en nuestro país le llamamos ITEVIS. Con una tasa del 18% hay un incentivo muy fuerte a la evasión y la elusión y por consecuencia la informalidad. Entonces, estos sistemas tributarios que tenemos en nuestros países complejos con altas tasas, muchas figuras impositivas con altas tasas, está primero minando la capacidad productiva de una nación, porque en la medida que cargamos cada vez más a la inversión, a la producción, a la generación de empleo, al consumo, eso penaliza la actividad económica. Pero si llevas estos elementos a unos niveles de tasas muy altos, entonces te lleva también a la informalidad. Aquí creo que es el primer tema que hay que tomar en cuenta. Un sistema tributario complejo con altas tasas te penaliza la actividad económica, puro y duro. Ahora, ese sistema complejo con altas tasas, hay las consecuencias secundarias que hemos estado hablando. Te lleva un incentivo a la evasión, a la elusión y hacer las transacciones fuera del ámbito legal y fuera del sistema tributario. Es decir, incentiva a la informalidad, que es lo que vemos en todos nuestros países. Eso está penalizando la capacidad de una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Entonces, la primera pregunta sería, antes de responder la del gobierno, que sí creo que es importante, porque como los gobiernos y nuestros políticos ven permanentemente de cuánto puedo recaudar, la primera pregunta sería, ¿conviene o no conviene a la ciudadanía, a la población, con los niveles de pobreza que ya nosotros presentamos en la región? Y si penaliza la capacidad productiva e incentiva la evasión, la elusión y la informalidad, entonces el resultado sería menor recaudaciones. Por eso en República Dominicana, como en Guatemala, tenemos una muy baja presión tributaria, porque estamos con nuestro sistema tributario penalizando la actividad económica, las actividades económicas, y estamos promoviendo la informalidad, las transacciones fuera del sistema de impuestos. Esto no solamente esa penalización a las actividades económicas y el incentivo a la informalidad, no solamente viene por el lado tributario. Debemos ser también conscientes de que tenemos unos sistemas y unos códigos laborales que penalizan la formalidad. Hay muchos contratos implícitos que se hacen fuera del sistema tributario y de los códigos laborales. De nuevo, en el caso de República Dominicana, los últimos 6 años ha habido el empleo informal es del 57%, por ejemplo. Entonces, ¿beneficia a la población y la capacidad productiva de la población menores tasas de impuestos? Sí, pero también tiene que venir combinado con otras reformas estructurales que nosotros hemos presentado también en República Dominicana, no solamente la reforma nosotros hemos presentado a la sociedad una reforma integral al Código Tributario, también hemos presentado reformas en el Código Laboral, reformas en el sector eléctrico, en el sector transporte, hidrocarburos, etcétera, para crear unas condiciones de que haya mayor capacidad productiva, mayor inversión, producción, generación de empleo, consumo, mayor calidad de vida, y además para que esa capacidad productiva entonces dé como resultado mayor recaudaciones para el gobierno. En nuestros países, con las mal llamadas reformas fiscales, que son contrarreformas, hemos estado poniendo la carreta delante del caballo, realmente, por este error de la contabilidad fiscal que entienden los políticos. Le aplico una tasa más alta, voy a recaudar más. No, hay un cambio de conducta y se recauda menos. Entonces,
lo que hemos abogado y lo que decimos, que un sistema de impuestos más simple, con menores tasas y en conjunto con otras reformas estructurales, de nuevo, este no es el único factor, puede dar a que haya mayor capacidad productiva, que haya menores incentivos a la evasión, la elusión y menor incentivo a hacer transacciones en la informalidad, y como consecuencia entonces podría traer mayores recaudaciones. ¿Que esto sucede de la noche a la mañana? No, pero lo que hemos propuesto en nuestro país es que se promuevan y se adopten estas reformas estructurales en los distintos ámbitos, de nuevo, para que cuando haya una normalización, no creo que vamos a volver a lo que era normal antes de la pandemia, independientemente de todo, pero cuando regresemos a una cierta normalización de la economía mundial, el país esté en capacidad de aprovechar eso de una forma tal que pueda generar mayor actividad económica en ese momento y que haya mayor incentivo de hacer las transacciones dentro de la legalidad. En este caso, principalmente dentro del sistema tributario, dentro del sistema del código laboral. Y como consecuencia, entonces, los gobiernos puedan tener mayor capacidad recaudadora. En la República Dominicana tenemos una experiencia exitosa en este aspecto. En el año 1992 se promulgó el Código Tributario de la República Dominicana, donde se puso en una sola pieza legislativa todo lo que tenía que ver con impuestos. ¿Qué hizo y qué contenía esa reforma y ese Código Tributario en el año 92? Bueno, precisamente hubo una simplificación del sistema tributario, se eliminaron muchas exenciones y privilegios que gozaban muchos empresarios, principalmente exenciones de impuestos sobre la renta, de sectores, de empresas específicas, pero además se redujeron las tasas. En República Dominicana, en el año 1992, se puso una tasa única, un flat tax, en el impuesto sobre la renta empresarial de un 25%. En ese momento, el impuesto sobre la renta empresarial en los países industrializados, los países de la OCDE, rondaba el 41%. Y República Dominicana tenía una tasa mucho más baja que esos países. Bueno, hoy día, la tasa promedio de los países OCDE, de los países industrializados, la tasa promedio del impuesto sobre la renta empresarial es del 21%. Y en República Dominicana hoy día tenemos una tasa de impuesto sobre la renta empresarial del 27%. No es lógico que un país que presenta unos fundamentos económicos y jurídicos más débil que estos países industrializados tenga tasas de impuestos mayores que esos países. No tiene ningún sentido. Entonces, un poco lo que estamos presentando y lo que hemos presentado con esta reforma integral al Código Tributario, ahí proponemos la eliminación de 13 impuestos, por ejemplo, que están distorsionando la actividad económica o están recaudando muy poco, que lo que hacen es distorsionar aún más la capacidad productiva de los dominicanos. Estamos proponiendo reducir el impuesto sobre la renta, tanto corporativo como personal, el máximo del impuesto sobre la renta a las personas físicas, del 27 hoy día, gradualmente, en los primeros 4 años, bajarlo al 20%, los primeros 3 años, perdón, y al cuarto año bajarlo al 15%, reducir el IVA, que en el caso de República Dominicana es el ITEVIS, reducirlo del 18% que hoy día existe a un 10%, pero siempre ampliando las bases, de forma tal que puedan entrar el 50 y tanto por ciento de la economía que está en la informalidad, pueda ir entrando a la legalidad, porque las empresas y las personas que están haciendo negocio en la informalidad no más que se pueden quedar pequeñitos, porque se le limita la capacidad de crecer cuando hay
estos impuestos y estos sistemas laborales complejos también. Entonces, hemos estado proponiendo esto de forma tal que se aumente la capacidad productiva, mayor inversión, mayor producción, mayor generación de empleos, mayor consumo, y que haya menor incentivo a hacer las transacciones fuera de la legalidad. Es decir, buscar reducir la informalidad en cierta forma. Esto lo hemos propuesto con otras reformas estructurales, como hemos dicho, y ya nosotros vimos que en el año 92, con esa simplificación, y claro, esta nueva ronda de reforma que estamos presentando es adaptándonos ya a un ambiente donde tenemos acuerdos de libre comercio con Centroamérica, Estados Unidos, una condición de competitividad y un concepto que se utiliza en economía es la competencia tributaria entre países. ¿A dónde se dirigirán las inversiones? Bueno, donde tenga un ambiente más propicio para la inversión y la producción y el empleo. Y por eso hemos estado promoviendo esta idea y estas propuestas de forma tal que haya al final lo que buscamos es mejor calidad de vida. Pero esa mayor capacidad productiva dentro de la legalidad, lo que implica es mayor recaudación para el gobierno. Entonces, y ya con esto cierro, creo que tengo el tiempo, ya creo que me robé unos minutos, pero la respuesta a la pregunta del webinar, ¿es bueno para el gobierno? Sí es bueno porque al final, y esto se dan en procesos de mercado, de nuevo, esto no es de la noche a la mañana, como lo vimos en el caso de República Dominicana en el 92, se incrementaron las recaudaciones con un sistema más simple, con menores tasas. El incremento fue más del 30% de las recaudaciones en el primer año. Sí es beneficioso para los gobiernos, pero no podemos pretender que será de la noche a la mañana. Hay que entender que hay unos procesos de mercado que tienen que darse para que las nuevas reglas de juego se empiecen a sentir y los nuevos inversionistas, nuevo empleo que se generen, entonces puedan dar ese beneficio, digamos, de mayor recaudación al gobierno. Muchísimas gracias, Ernesto. Estamos bien con el tiempo. Unos aportes importantísimos y te lo agradezco. Ahora vamos a darle paso a la presentación de Olaf Dirkmaat. Olaf, ya te tengo en línea. Así es que te dejamos igualmente con el uso de la palabra y con la pregunta y con la interrogante de si es bueno para los gobiernos bajar impuestos. Buenísimo, pues gracias por la invitación primero, Luis Pedro, Ernesto, es un gran gusto. Como alguien me hizo la pregunta por WhatsApp sobre la curva de Laffer, déjame empezar con eso, porque es una historia bonita para darle introducción a lo que realmente importa en este debate. Creo que en los años 70 fue un economista gringo, en este caso con el nombre, apellido Laffer, que se reunió en un restaurante con dos políticos, creo que eran Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Y obviamente el origen de la intervención de este economista Laffer era su descontento con el régimen tributario y el nivel de los impuestos por parte de la presencia de Ford, si no me equivoco. En ese momento él hace una curva en una servilleta en el restaurante y explica dos puntos muy importantes ante Dick Cheney y Rumsfeld. En este caso, los dos puntos son los dos siguientes. El primero, dice Laffer, los impuestos sobre lo que más queremos, es decir, sobre la inversión, sobre el ahorro, sobre la formación de capital, sobre esos rubros existen impuestos muy altos en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, efectivamente, estamos subsidiando probablemente lo que queremos reducir, al menos desde un punto de vista, bueno, como un economista como yo, que es el consumo y otras cosas. Entonces, es el argumento del propio Laffer, los impuestos son muy altos sobre el capital y sobre la inversión en la economía y son muy bajos o incluso hay subsidios para el consumo. Es el primer punto. Luego hace la curva y dice Laffer que al momento de la curva de Laffer tiene un punto óptimo, ahorita se explico cuál es, pero dice Laffer que
en la situación actual en los años 70 ya habían pasado el punto óptimo. Y ahí viene el argumento. Laffer argumentaba que a reducir la tasa impositiva, el gobierno podría recaudar más, incluso en el corto plazo. Entonces, lo que trataba de mostrar con su curva en esa servilleta era mostrar de que ya habíamos pasado con las tarifas impositivas el punto óptimo y al momento de regresarlos, es decir, bajar las tasas, el gobierno incluso podía recaudar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente estamos matando la gallina que da el huevo de oro, ¿no? En otras palabras, ya hemos pasado el punto óptimo. Ahora, obviamente este punto óptimo, que es el punto que maximiza la recaudación de impuestos, se puede ver desde el punto de vista de cualquier tipo de impuesto. Lo podemos ver desde el punto de vista del IVA, lo podemos ver desde el punto de vista del ISR personal, sobre renta personal, lo podemos considerar sobre el ISR, sobre la renta empresarial, y cada uno de esos impuestos tendría un punto óptimo, ¿no? Cuando Trump hace su reforma hace un par de años en Estados Unidos, básicamente saca el mismo argumento de la servilleta de Laffer del closet y efectivamente usa el mismo argumento. Dice Trump que a reducir la tasa impositiva sobre las utilidades en Estados Unidos, que estaba en su momento en 35%, su argumento era que al momento de reducir esa tasa de 35 a bastante menos, el gobierno podría incluso recaudar más. Pero aquí viene algo importante. ¿Qué pasó cuando Trump hizo su reforma? Pues básicamente la recaudación cayó por mucho. Es decir, en el corto plazo, en gran parte los impuestos que antes estaba recaudando el gobierno estadounidense ya no lo estaba recaudando. Por tanto, el endeudamiento público, incluso antes del COVID-19 en Estados Unidos, Trump tenía un déficit público de 4 o 5% del PIB, si no me equivoco. Entonces, no se cumplió efectivamente el argumento de Laffer. Pero aquí tenemos que crear una distinción importante entre el corto plazo y el largo plazo. Es decir, a veces no conviene fijar una tasa impositiva que maximiza la recaudación en el corto plazo porque termina matando el crecimiento económico a largo plazo y, por tanto, la recaudación a largo plazo. Es decir, hay muchísimos ejemplos de países que redujeron sus impuestos, sus tasas impositivas sobre algunos impuestos. Ahorita voy a entrar en detalle. Durante 1 o 2 años tuvieron una caída en la recaudación, pero a partir de ahí se empezó a recuperar y crecer rápidamente la recaudación de esos impuestos. Un ejemplo, Estonia. Estonia, cuando entra en el siglo XXI, pues se decide reformar su código tributario y efectivamente reduce la tasa corporativa a 20% sobre utilidades. Sin embargo, es un 20% que solo se cobra al momento de sacar rentas de una empresa. Mientras tanto esté en la empresa, no se impone ningún impuesto sobre lo que había generado la empresa, ¿sí? Entonces, solo se impone el impuesto cuando alguien, el dueño, el propietario, saca esa renta de la empresa. Y bajan el impuesto. ¿Cuál es el efecto en el inicio? Cae la recaudación un 20-25% de este impuesto específico. Pero a partir del 2003-2004 empieza a crecer rápidamente la recaudación. Y la causa es muy clara. La causa es el crecimiento económico que impulsa a Estonia, un pobre país con el legado de la Unión Soviética, lo impulsa en términos de crecimiento económico con esa reforma tributaria y hoy por hoy es un país bastante próspero en la región europea. Es un destino de bastante inversión en Europa. Es un país bastante próspero a pesar de su historia y su, obviamente, mal legado de la Unión Soviética y pertenecer a ese superpoder socialista que todos conocemos. Hay otros ejemplos también. Está Irlanda, que también creo que en los años 90 reformó el código tributario. Está Singapur, que probablemente es el milagro económico más grande de nuestros tiempos. Y eso fue lo que a mí siempre me llama la atención, es algo que recomiendo a todos, es leer los memoirs de Lee, el primer líder, el líder
básicamente un dictador, pero es un área pequeña, obviamente, geográficamente, pero él escribió memoir sobre qué hizo con Singapur y por qué les fue tan bien. Declaró lo siguiente. Dijo que mientras que todos los demás países en desarrollo en el mundo estaban apostando a la explotación del trabajo, tratando de culpar y castigar a la inversión extranjera, ellos tomaron la ruta contraria, bajaron los impuestos y crearon las condiciones favorables para nueva inversión en la economía. La tasa corporativa en Singapur es bajísima. ¿Sí? Ok, entonces ahí más o menos hemos platicado del LAFER. Déjeme señalar 3 problemas a grandes rasgos en Guatemala. El problema número 1 probablemente es que justo tal como dijo LAFER en Estados Unidos en los años 70, lo estamos repitiendo aquí mismo en Guatemala. Tenemos unos ingresos fiscales que en gran parte los estamos recaudando de las empresas. Pero para que una economía crezca y para que nosotros como país podamos salir de la pobreza, se requiere ahorro y se requiere inversión. Y claro, existe ahorro personal. Nosotros, usted y yo, podemos ahorrar parte de nuestras rentas e invertirlos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor fuente de ahorro e inversión son los ahorros de las empresas. Son las ganancias del año pasado que se retiene dentro de la empresa y se vuelve a reinvertir en la expansión de la misma empresa. Y esos ahorros corporativos, pues, ¿qué pasa con esos ahorros? Cuando imponemos impuestos de 25% sobre las utilidades empresariales, pues lo estamos matando. Estamos dando todo el desincentivo en el mundo para no invertir, no reinvertir ganancias en la propia economía. Entonces, ¿cuál tasa cobramos a las empresas, al menos en cuanto a las utilidades en Guatemala? El 25%. Y hay diputados hoy por hoy en Guatemala que están diciendo que hay que subirlo a 30%. ¿Por qué? Porque las empresas pueden. Pues eso no es la receta para el éxito. La receta para el éxito son tasas bajísimas a las rentas corporativas, porque eso permite generar el ahorro necesario para crecer la economía. Y en la medida que crezcamos la economía, la recaudación futura va a ser mayor también. Eso es una de las consecuencias positivas secundarias de una política, de una buena reforma tributaria. Singapur, ¿sí? Bajísima tasa, creo que está en 15% sobre utilidades. Irlanda, 12.5%, ¿sí? Estados Unidos obviamente bajó la tasa. Holanda está en 25, pero con muchísimas deducciones, lo cual hace que la tasa efectiva efectivamente es como 10-15%. Es decir, los propios europeos se dieron cuenta que la receta para el éxito es tener impuestos bajos a las empresas. Y cuando hacemos la comparación con los países desarrollados, al menos en Europa, tenemos que reconocer que ahí las altas tasas impositivas son sobre el consumo, el IVA, por ejemplo, o son sobre la renta personal. ¿Por qué la renta personal? Porque las personas no fácilmente se van a otro país, ¿sí? De hecho, en Holanda lo que ofrecen son descuentos en la tasa impositiva para extranjeros, porque si no, un extranjero no llega a Holanda a trabajar si la tasa impositiva es muy alta. En cambio, un holandés no se va muy fácil del país a otro país porque tiene su familia, obviamente en Holanda, entonces cuesta un poco más considerar la inmigración, ¿no? Entonces, esos son factores muy importantes. En cambio, el capital, el ahorro y las empresas se pueden reubicar bastante fácil. Y ahí surge una oportunidad muy importante para Guatemala. Estamos en medio de un reajuste en la producción, en la economía mundial. Muchos productores que antes estaban optimizando la cadena productiva, por ejemplo, moviendo producción a China para ahorrarse un par de centavos, ahora están replanteando esas decisiones y están buscando, pues, diversificar sus cadenas logísticas, ¿no? Y productivas. Y ahí Centroamérica, por su cercanía, y Latinoamérica en general, por su cercanía a Estados Unidos, va a tener muchísimas oportunidades. Entonces, ¿qué propongo yo? Yo propongo lo siguiente, y ojalá podamos llegar o hacerles llegar la propuesta por escrito un poco más adelante. Yo propongo lo siguiente: dejemos de gravar rentas corporativas para dejar los recursos donde tienen que estar. Y tienen que estar en manos de empresarios aptos
y con habilidades, ¿no? Con el poder de sacar ganancias, ellos tienen que tener esos recursos para reinvertir en la economía y para poder crecer la economía. Y si vamos a imponer impuestos, probablemente queremos considerar un poco más gravar la renta personal y, entre otras cosas, el consumo, ¿no? Es un debate que probablemente es muy delicado en Guatemala, ya me di cuenta, que es el tema del IVA. El IVA obviamente está hoy por hoy en el 12% y es casi un impuesto, parece al menos sagrado, uno que no se toca. Pero si vamos a subir algún impuesto, probablemente estamos mucho mejor subir un poquito el impuesto sobre el consumo, siempre teniendo en cuenta el argumento de Ernesto, que es que si ponemos la tasa muy alta, probablemente va a generar un mercado informal más grande. Entonces podemos hacer un par de reformas más. Entre ellas es crear un régimen único tributario para empresas, que todas las empresas están en el régimen de impuestos sobre la renta sobre utilidades y no sobre ingresos. ¿Por qué? Porque las empresas, por tanto, van a exigir facturas de todos sus proveedores y eso reduce muchísimo la evasión de impuestos, que es el segundo problema en Guatemala. Hay una altísima evasión de impuestos, tanto el ISR como el IVA. Son datos que publica incluso el propio Ministerio de Finanzas y son verdaderamente malos, ¿no? Tenemos una evasión, un incumplimiento, es el término que usa el Ministerio de Finanzas, y el ISR de 80% en 2017. Y un incumplimiento de IVA de casi 40% en el 2018. Y eso ha subido de 30% o 25% en el 2012. En otras palabras, esta evasión de impuestos, pues hay que buscar soluciones inteligentes para reducirlos. Y tercero, no tenemos inversión y no tenemos ahorro en el país. Entonces tenemos que dar incentivos para que la gente ahorre. Uno, para volver esta sociedad un poco más robusta ante peligros como desastres naturales, pero también como pandemias, como hemos visto en esta actualidad. Y por tanto, dar incentivos fiscales al ahorro. Es decir, podemos subir tal vez un poquito el ISR sobre la renta personal, que está actualmente en el 5 y 7% sobre ingresos. Podemos subirlo un poco, pero dar incentivos, una deducción de 100% de todo el ahorro que alguien genera durante un año. Entonces, si una persona pagaría el 10% en ISR sobre ingresos, pero ahorra la mitad de sus ingresos, podría, por ejemplo, pagar 5 con esa deducción al ahorro. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar el ahorro en la economía, aumentar la inversión y en eso tiene que estar dirigida cualquier reforma tributaria. Entonces, ojalá podamos ponerlo sobre la mesa y no solo pensar en el corto plazo, que es lo que los políticos suelen hacer, subiendo algunos impuestos porque son fáciles de recaudar, pero pensar en el largo plazo, cuando realmente podemos incrementar la recaudación por mucho, pero a raíz de un mucho mayor crecimiento económico. Gracias y empezamos con el debate. Pues muchas gracias a ti, Olaf. Y bueno, atrás mío tengo la gallina de los huevos de oro. Si la puedes ver ahí. No hay que matarla, no hay que matarla, hay que cuidarla. Que es el pueblo que está pagando impuestos. Mira, Quiero, Luis Pedro, antes de que prosigamos, quiero hacer énfasis en algo muy sencillo. En los países desarrollados, industrializados, donde el pago de los impuestos es muy amplio, es decir, básicamente todo el mundo paga impuestos sobre la renta, la informalidad es muy baja comparado con nuestros países. Una reforma como la que estamos indicando tiene un efecto, digamos, en términos de recaudaciones, podría tener un efecto negativo si no se genera ese crecimiento económico nuevo. Ahora, en el caso de los países nuestros con una alta informalidad, una reforma como la que estamos indicando de reducir las tasas, simplificar el sistema y eliminar exenciones impositivas, puede recaudar rápidamente, el gobierno puede recaudar más rápidamente porque es que tú empiezas a integrar rápidamente sectores
transacciones que se están dando en la informalidad. Y por eso en República Dominicana, en el año 92, cuando se hizo la reforma integral, que se introdujo el código, que se simplificó el sistema y se redujeron tasas, las recaudaciones se incrementaron de un año a otro muy rápidamente, porque empezaste a integrar tantas transacciones y sectores que están fuera del sistema, y eso se tradujo a mayores recaudaciones inmediatamente. Entonces, hay una gran diferencia en un Estados Unidos reduciendo la tasa de un impuesto, cualquiera que sea, es una gran diferencia porque ya ellos todos pagan impuestos. En nuestros países, como hay más de la mitad de la economía que no paga impuestos o que están haciendo transacciones fuera del sistema, tú haces estos cambios y rápidamente puedes recaudar más impuestos de parte del gobierno. Te me adelantaste, Ernesto. Era precisamente la primera pregunta que te iba a hacer porque tú mencionaste sobre el tema de la economía informal en la República Dominicana que estaban arribita del 50%. Quiero comentarte que la economía informal de Guatemala es terrible. Con esto, con el tema de la cierre económico y el tema de las restricciones de la pandemia, estábamos arriba del 70% de economía informal y se especula, porque ya sabes que todos estos datos son bastante inexactos, que pudiera haber subido entre un 7 y un 8% más la economía informal. Estamos acercándonos al 80% y eso coincide con lo que decía Olaf del dato del Ministerio de Finanzas Públicas con la evasión del impuesto sobre la renta. En Guatemala, digamos, personas inscritas con número de identificación tributaria, habemos muy pocas, cerca de 12,000, una cosa así. Y más del 80% de la recaudación se hace a través de 2,000 números de identificación tributaria. Y somos la población económicamente activa de Guatemala, está arriba de los 7 millones de personas. Entonces yo coincido plenamente contigo en el tema de que, digamos, en primer lugar, la reforma tributaria debe considerar no solo bajar tasas, sino simplificar el tema del pago de impuestos. Pero yo quiero, y tal vez ahí va para empezar un poquito el intercambio con ustedes, entre Ernesto, Olaf, recoger algo que subyace, es decir, que veo que coinciden ambos, y es que en el tema de la economía no podemos hacer un análisis estático de la situación. O sea, porque muchas veces, y es lo que yo vi en el gobierno, cuando yo estuve en el gobierno, la gente decía, bueno, el ministro de Finanzas, la administración tributaria, los legisladores decían, si hoy por hoy la recaudación es 100, si le aumento la tasa un 10%, voy a aumentar automáticamente un 10% de lo que recaudo. Es decir, si el año pasado recaudaba 100, le aumento un 10%, este año voy a recaudar 110. Y esa es una visión muy peligrosa de ver las cosas. Es una visión no solo cortoplacista, estática, sino sobre todo no toma en consideración algo que tú dijiste muy importante, Ernesto, y es la acción humana. El ser humano actúa a través de incentivos, como lo mencionaba Olaf. Y tenemos que tener los incentivos adecuados para ahorrar, capitalizarnos e invertir. Y ahora, todas estas discusiones que estamos haciendo nosotros aquí ahora, al final del día, y ojalá, y qué bueno, Olaf, que ustedes ya lo están poniendo en blanco y negro con una propuesta formal, y me encantaría conocerla y ser parte de ella y ayudarlos a poderla llevar al Congreso de la República y a la opinión pública también, porque no hay propuestas. No se discute el tema. Ahorita solo se ve el tema del gasto público y las justificaciones y las oficinas, digamos, dentro de los gobiernos compiten unas con otras para justificar la expansión y la propia existencia de las oficinas. Y ahora encontraron la excusa perfecta, como decía AMLO de México, decía, esta pandemia nos cayó a los políticos como anillo al dedo, decía el presidente de México, y lo dijo públicamente. Ya saben que tiene sus digresiones, ahí que se le va un poco la baranda al presidente de México, pero fue honesto en el tema, y que ahora parece que solo podemos ver eso. Entonces, bueno, ya tú, Ernesto, platicabas o nos aclarabas el tema de la informalidad, que bajando tasas y simplificando el sistema impositivo, podríamos aumentar esa base de recaudación y digamos, aumentar rápidamente. Y qué bueno que República Dominicana es un ejemplo vivo del año 92 de lo que esto trajo, la baja en tasas impositivas
significó un aumento en la recaudación muy rápido. Y es muy importante hacer esa aclaración que tú hiciste, que nos diferencia mucho de lo que es Estados Unidos o lo que es Europa. Por otro lado, ejemplos hay muchísimos. En alguna oportunidad se le pregunté a José María Aznar en persona qué había pasado en España cuando bajaron la tasa del impuesto sobre la renta personal. Pues aumentó la recaudación. A mí me parece que el impuesto sobre la renta, independientemente del tema de la recaudación o no, es el impuesto más injusto de todos. Es el impuesto más ingrato de todos. Porque la gente que genera renta, que genera utilidad, la genera porque de alguna forma lo han premiado, los demás seres humanos, sus conciudadanos, lo han premiado porque los ha servido bien. Y entonces, éticamente, él ya ha cumplido con las demás personas, pagando salarios, pagando impuestos al consumo, etcétera. Él ha cumplido con todo eso y generó utilidad. Y si tú castigas y le aumentas la tasa impositiva, aunque sea a nivel personal, lo vas a desmotivar para que sea. Y entonces hay que ver ahí de no pues, hacer una diferenciación en el tema de la tasa impositiva corporativa y personal, porque realmente puede ser que funcione a nivel, digamos, macroeconómico de un país, pero es injusto a nivel individual. Y tenemos que ver también que el sistema tributario sea ético, que para mí eso es lo más importante, que sea justo. Pero para ir aterrizando otras cosas, mira, Ernesto, tú fuiste director del BID, fuiste consultor del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional, instituciones que para muchos se han vuelto en los años 70 y 80, básicamente dictaban las políticas monetarias de los países y eso no fue muy bueno. Tú estuviste adentro de estas instituciones. El Fondo Monetario Internacional tuvo un revés ahora en Costa Rica muy grande que provocó inclusive, primera vez, te soy honesto, yo en muchos años no había visto que en Costa Rica hubieran manifestaciones públicas del nivel de las que hubo. Pero con violencia además. Hasta violentas. Cosa muy atípica, muy extraña para Costa Rica. Sí. Normalmente ha sido muy civilizada en muchos sentidos. Pero el anuncio del presidente de la República de un paquete fiscal produjo digamos, ese enojo de la población que ya está tremendamente afectada en su economía por las restricciones. Que eso no lo podemos olvidar tampoco. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con lo que se hace porque la bolsa de todos los tributarios está muy lastimada por el tema de las restricciones. Pero quisiera solo, tal vez si nos puedes contar un poco anecdóticamente, si tú quieres, ¿qué pasa? Porque de estos organismos internacionales siempre, y Guatemala no es la excepción, todo ese endeudamiento, mucho de este endeudamiento vino precisamente del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y pues siento irresponsabilidad de parte de estos organismos. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo sí, efectivamente soy muy escéptico de las políticas públicas que recomiendan estos organismos internacionales. De hecho, el propio BID durante los últimos 20 años ha sido responsable de la complejidad de los sistemas tributarios en nuestros países, en Centroamérica y República Dominicana, porque es donde tienen mayor incidencia estos organismos. Somos los más pequeños, donde necesitamos mayor financiamiento por parte de ellos, dependemos más de estos organismos. Efectivamente, soy muy escéptico de las recomendaciones de estos organismos internacionales. Nosotros lo hemos sufrido, no solamente en la parte tributaria, lo hemos sufrido, por ejemplo, en el sector eléctrico en la República Dominicana. Ha sido un desastre. Todavía nosotros tenemos apagones, todavía hay unos subsidios muy fuertes a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Lo que quiero decir es que, en el periodo que estuve allá, presidí una comisión de lo que sería el BID del futuro. Presentamos una serie de reformas que se quedaron en el tintero. Ahora entró un presidente nuevo del BID, Mauricio de Estados Unidos. Estados Unidos saben que por primera vez hay un presidente del BID estadounidense, siempre ha sido un latinoamericano. Esto generó mucho debate, pero el señor trae una nueva agenda de reformas para la institución y aparentemente para las recomendaciones de políticas públicas hacia los países.
creo que ahí se abre un espacio interesante por parte del BID con esta nueva administración, con una mentalidad más bien de mercado. Creo que es interesantísimo lo que va a pasar ahí, si realmente puede impulsar las reformas que ha anunciado y que ha dicho pública y en privado. Creo que eso sería interesante, pero siempre hay que ser muy escéptico de las recomendaciones de estos tecnócratas que vienen de fuera. Creo que en nuestros países hay capacidad de sobra para crear políticas públicas sanas, donde hay personas, aquí tenemos muchas personas que entienden todo esto que estamos hablando, porque es que lo vivimos, nosotros ya lo vivimos. Tengo amigos, personas que apoyan el think tank que dirijo, que están empujando a estas reformas, este conjunto de reformas, no solamente el tema tributario, porque ya lo vivieron, ya saben que es beneficioso. Así que creo que sí, hay que ser escéptico, pero en la medida que se puedan introducir nuevas reformas en estos organismos internacionales, bueno, siempre uno tiene esperanza, siempre cree uno que pueden hacerse mejor las cosas. Olaf, algo para ti, tienes bastante conocimiento de los sistemas impositivos, digamos, de derecho comparado. El caso, Hong Kong tiene 3 impuestos, básicamente Guatemala tiene más de 25, eso ya lo hace complicado. Y nos hace una pregunta Dulce Ralda, aquí directamente al webinar. Ella nos pregunta sobre el tema del impuesto único sobre inmueble, el IUSI en Guatemala. Para contar un poco, para que entiendan un poquito las personas que nos escuchan, en Guatemala hay una escala, el impuesto único sobre inmuebles se cobra, es escalonado, pero básicamente arriba de una vivienda o un inmueble, arriba de $30,000, aproximadamente 250,000 quetzales de valor, que no es muy difícil que algo cueste más de 250,000 quetzales en un lugar urbano, sobre todo. La tasa anual del impuesto único sobre inmuebles es casi el 1% del valor del inmueble. Si en términos, digamos, ustedes son economistas, un apartamento, por ejemplo, que uno renta, ya que algo te rente un 5 o un 6% anual real, si no hay temas de inflación y ese tipo de cosas, en Guatemala está bastante controlado eso, pero digamos, un inmueble que te rente 5 o 6% anual ya es una buena renta. Y el impuesto único sobre inmueble está en 1%. Y eso ha producido que, por ejemplo, haya mucha subvaluación en el tema de las transacciones de inmuebles. Eso daña la moral tributaria porque obviamente la gente está mintiendo a la hora de hacer negocios y la mayoría de personas son partícipes de eso. Entonces, si nos puedes hablar un poquito específicamente de este impuesto, ¿qué consideras que esa tasa podría o debería bajarse? ¿Qué hace a la moral tributaria el tema de tener impuestos muy altos? Podemos hablar de varias consecuencias del UCI, ¿no? Tal vez primero quería enfocarme creo que la misma pregunta va un poco por los pagos adelantados de impuestos y creo que es lo más nefasto que puede existir. Incluso en Guatemala, que probablemente no, la verdad no lo he visto en otros países, que es el ISO. El ISO es básicamente un adelanto del ISR por parte de empresas antes de generar la renta con la cual normalmente se paga el impuesto. Es decir, estamos grabando rentas que supuestamente se van a generar en algún futuro. Creo que es de lo más nefasto porque es una forma de descapitalizar las empresas incluso antes de generar alguna actividad económica. Y es lo que puede frenar y limitar muchísima la inversión económica en un país. Luego el UCI, tenemos que reconocer que obviamente es un impuesto al final sobre el inmueble y que es la única fuente de ingresos que no viene por parte del gobierno central o al menos en parte llega a los municipios. Es decir, es de los pocos ingresos del municipio, probablemente es una de las fuentes de ingresos más importantes dentro de Guatemala. Y tenemos que reconocer un principio muy importante. En Guatemala no existe competencia tributaria. ¿A qué me refiero?
Si tomamos el ejemplo más típico, probablemente el mejor ejemplo de todos, son los cantones en Suiza. Es un país muy descentralizado donde los diferentes cantones compiten en cuanto a los impuestos y los servicios públicos. Los más bajos, pues es donde los suizos obviamente prefieren ir, ¿no? Y donde más agradable pueden vivir. Pero hay mucha competencia, incluso al nivel de empresas, como en qué cantón se van a establecer. Hay competencia tributaria entre los cantones. No existe en Guatemala y de hecho está estrictamente prohibido por parte de la Constitución. Entonces es un gran problema al momento de crear los incentivos correctos para que la tasa no excede, digamos, el óptimo. Porque si vemos el UCI en particular, podría tener una consecuencia muy negativa, incluso sobre la nueva construcción de viviendas. Y eso es lo que hacen los gobiernos. Crean un problema a un lado, luego obviamente se olvidan de la causa, que ellos mismos son los que han causado el problema, y luego tratan de resolverlo con más políticas públicas, por ejemplo, con subsidios a la vivienda. En otras palabras, el gobierno a veces se comporta como un tipo de creo que mi director de tesis, Jesús Huerta de Soto, lo menciona, el bombero pirómana, ¿no? Causa un problema, causa un incendio y luego ya el propio gobierno a supuestamente resolverlo. Y lo mismo puede pasar con un UCI muy alto. Puede ser un desincentivo a la construcción de nueva vivienda. Pero al final tiene que haber una forma de financiar los municipios y a mí me gustaría tener más competencia en ese ámbito. Deja a los municipios pensar en qué quieren grabar, que sean los inmuebles o la tierra, otra cosa completamente diferente, y que hay algo de competencia en ese ámbito, ¿no? Creo que ha sido el éxito de la Unión Europea, ha sido el éxito de Estados Unidos como país descentralizado y nosotros necesitamos algo similar. Sí, es muy importante que lo que tú hablas del tema de la competitividad, sería fabuloso que pudiéramos, que hubiera más independencia a nivel local y que pudieran haber mercados más competitivos en esa área. Estoy seguro que rápidamente veríamos algunos inteligentes que estarían interesados en bajar sus impuestos para ser más competitivos que otros, seguro, seguro. Y obviamente pues estarían los irresponsables que creen que pueden subir los impuestos hasta donde quieran y pagarían las consecuencias de eso. El problema es que como no hay flexibilidad en ese tema, vamos a ver ahora Honduras con el tema de sus zonas económicas, sus ciudades económicas independientes. Vamos a ver ese experimento hondureño. Espero que el gobierno pues no lo termine. Será un experimento muy interesante que ojalá tenga éxito. Pero nos quedan cerca de 20 minutos de participación. Yo quisiera que empecemos a pensar en algunas ideas a nivel de conclusión, Ernesto, que podamos ir dejando a nuestra audiencia y sobre todo nuestra idea con estos webinars es los dejamos en las redes sociales y les damos vueltas porque hoy por hoy nos brindan una gran oportunidad la tecnología a nuestro alcance y hay muchas personas que después pueden analizar estos webinars y los pueden escuchar y los compartimos también en diferentes grupos y entonces la idea es que podamos tener influencia y que las ideas que estamos discutiendo hoy puedan llegar realmente también a los actores económicos, políticos del país y de otros países para tomar ideas innovadoras, porque realmente lo que hemos visto históricamente, tanto en nuestros países, pero en toda la región, toda América Latina, diría yo, y ahora lo vemos en muchos países del mundo, están cayendo en exactamente lo mismo. Expansión del gasto público, en un keynesianismo, digamos, siguiendo a Keynes, de que en estos momentos de emergencia es cuando se justifica la emisión monetaria o el endeudamiento o el gasto, porque es una crisis. Y eso justifica, la realidad es que pues el COVID, aunque yo lo tomo muy en serio, creo que está muy lejos de realmente pues, causar el perjuicio que se creía en un inicio. Una vida es suficiente para tomar las cosas muy en serio, pero realmente si tú ves los números, pues tiene una incidencia de fatalidad de mucho menos del 1% de las personas que se enferman. Y ya con los tratamientos que tenemos hoy por hoy y la información que se tiene hoy por hoy, cada día se reduce más eso. Y si somos responsables con nuestra libertad, podemos también pues frenar el contagio y todo esto. Entonces,
Dado eso, y ahora que se está discutiendo en nuestros países los presupuestos del próximo año, yo no he visto, en el caso de Guatemala, y ustedes cuéntenme si saben de otro caso, pero yo no he visto que se aproveche esta oportunidad, que digamos toda esta crisis económica que se ha generado por las restricciones que los propios gobiernos han hecho. Yo no he visto realmente iniciativas como las de los años 80 y 90 que vimos en un Chile, que vimos con Lee Kuan Yew en Singapur en los años 60, que vimos en Hong Kong en su momento. Es decir, no hay iniciativa, la gente no se atreve a hablar. Se habla que ya el neoliberalismo o el liberalismo fracasó y lo dan por perdido, este tipo de cosas, cuando te pones a pensar que los países que supuestamente son neoliberales son tremendamente estatistas. Y que el fracaso se debe precisamente al estatismo, no al liberalismo, y mucho menos, no sé qué entiende por neoliberalismo, pero son, digamos, frases que se escuchan todo el tiempo. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes a esto? Porque yo siento un gran silencio de parte de los defensores de la libertad en todo esto. Ni siquiera hay una discusión ideológica sobre el tema. En los diarios, tú no ves que realmente haya una propuesta de que aprovechemos esta emergencia, pero aprovechémosla bien, en el sentido de simplificar el tema de pago de impuestos para atraer inversión, pero no atraer inversión minúscula o andar mendigando las ayudas. Por ejemplo, ahora que estaba viendo que acaba de venir el nuevo embajador de los Estados Unidos, el tema de, ay, gracias a Dios ya vino el nuevo embajador, ojalá nos vengan a ayudar y nos den un poquito de dinerito, de limosna. No se trata de eso. Se trata de soñar realmente y ver las lecciones, porque esto no es un sueño de opio, sino esos cambios económicos, esas transformaciones económicas, esos cambios de rumbo que tuvieron Nueva Zelanda, que tuvieron Irlanda en su momento, Estonia, Hong Kong, Singapur, Chile en los años 80. Es decir, el colmo es que Suecia bajó su impuesto sobre la renta personal. Hace una semana estaba viendo la noticia que Suecia bajó las tasas de impuestos sobre la renta personal, y Suecia tiene la peor de las famas y reputaciones en el mundo de tasas impositivas de impuestos sobre la renta a nivel personal, arriba del 60%. Entonces, ¿cuál es el sentimiento de ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Que no oímos realmente que haya un debate en esta línea. Bueno, como latinoamericano, creo que hay el factor principal es el tema cultural. Traemos el chip del latinoamericano es que el Estado tiene un poder y una capacidad de mejorar las cosas, o que puede ayudar o que puede incentivar la actividad económica. Aparte de todo el tema intelectual de que si Keynes, nosotros traemos el chip. No me gustan las etiquetas, pero traemos ese chip intervencionista por parte del Estado desde la colonización. Vamos a ser claros, es una forma de ver la vida que todavía tenemos integrados, y es que el Estado es el que puede hacer las cosas. Y la realidad es que hay dos formas o hay una forma verdadera de estimular la economía y una forma artificial que luego te trae consecuencias secundarias negativas. Y lo estamos viendo con la carrera de endeudamiento que tienen nuestros países. Vemos que los nuevos presupuestos que se están presentando en la región, no solamente en mi país o en tu país, en muchos países de América Latina, tienen una expansión del gasto público con la idea de estimular la economía. Pero es que la forma real de estimular la economía es a través de estimular la actividad económica en la ciudadanía, no en el Estado a través del gasto público deficitario y la deuda pública, porque eso te puede traer consecuencias secundarias muy negativas. Cuando una calificadora de riesgo te va a reducir la calificación porque ya tú estás en una situación de endeudamiento y de capacidad de servir tus compromisos financieros muy limitada. El caso de República Dominicana, por ejemplo, el 31% de los ingresos tributarios para este año 2020
el 31% de los ingresos tributarios del gobierno se va a destinar a pagos solo de intereses, solo de intereses. Es decir, ya entramos en un ámbito incluso peligroso hacia futuro, porque si decimos que se frenó la deuda pública, pues ya tú empiezas a lidiar con eso, pero eso no para ahora, eso no va a parar en nuestros países. Y hablo de la región, y tal vez todo el mundo, pero tú tienes Japón con 200% de la deuda sobre su economía, ¿verdad? 200% de deuda sobre economía, pero paga un 6% de los ingresos tributarios van al pago de intereses. En el caso de República Dominicana es 31%, es muy alto. Entonces, pensar que estimular una economía es a través del gasto público que genera déficit y que vas a tener que asumir mayor deuda, eso puede estar entrando en un callejón sin salida, y que el estímulo económico real se da en la ciudadanía. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace con un sistema de impuestos más simple, con tasas más bajas. Y aquí algo muy importante que siempre digo en políticas públicas: reglas de aplicación general. No buscar ingresos que le voy a aumentar el impuesto del selectivo al consumo, a los aires acondicionados por 25%. No. Tiene que ser reglas generales que aplique a todo el mundo, no reglas particulares. Y aquí, obviamente, de nuevo, el tema laboral también, reglas generales. No que aplique unas ciertas reglas a las pequeñas empresas, otra a la gran empresa y otra a los bancos y otro. No, tiene que ser reglas generales. Yo creo que ese es un mensaje muy importante a nivel de políticas públicas, porque en nuestros países somos especialistas en aplicar políticas públicas a temas particulares. Muchas veces para apagar el fuego que se encendió por otra política pública, como ustedes mismos decían anteriormente. Entonces, creo que el tema cultural es importante, y por eso el papel de los think tanks en nuestros países tiene que ser el de concientizar a la población de que cuando se presenten estas políticas públicas que terminan llevándote a un callejón sin salida, la gente tenga conciencia y pueda votar, y pueda ahora a través de estos medios electrónicos pueda expresarse y puedan cambiar esa realidad. Y que tengamos claro que la actividad económica se realiza por los ciudadanos, bueno, extranjeros también, y que el gobierno solo puede recaudar a partir de la actividad económica en la formalidad. Y para mantener la formalidad no puedes tener sistemas complejos de políticas públicas de aplicación particular, sino reglas simples de aplicación general y que todos puedan entenderlo para que haya un incentivo a entrar en la legalidad y no permanezcamos haciendo transacciones y actividad económica fuera del sistema legal. Olaf, tú vienes de un país y básicamente de la Unión Europea, donde la mayor parte de personas paga sus impuestos. Estoy seguro que siempre pues, se puede mejorar, siempre pueden bajar, siempre habrán críticas, por supuesto, pero las personas tienen, generalmente, estoy hablando de la generalidad, tienen confianza de que hay bastante transparencia en el uso del dinero y tienen, digamos, confianza en sus gobiernos. ¿No sería la oportunidad, por ejemplo, un buen mensaje hacia la ciudadanía, hablando de una reforma fiscal, que también habláramos de reducir el aparato gubernamental en Guatemala? Porque tenemos más de 400,000 empleados en el gobierno de Guatemala. Ahora se crea hasta un centro de gobierno que no está regulado en la Constitución ni en las leyes, y se ha vuelto un tema pues que ha acaparado la atención de los medios de comunicación, porque resulta que el joven encargado del centro de gobierno tiene una relación íntima con el presidente, no se sabe de qué, pero bueno, ahí está, y que tiene un sueldo y un gasto enorme. ¿No sería también, y tú hablabas de que, por ejemplo, tiene que ir una cosa amarrada con la otra, ¿no será la oportunidad también que en esa reforma tributaria amarremos una cosa con la otra y decir, bueno, revisemos también el tema del gasto? Porque revisar el tema del gasto y reducir el gasto
nos permitiría reducir también impuestos. No, es que pareciera que las cosas se analizan simplemente que el gobierno necesita más ingresos porque todos los gastos están justificados. ¿No sería el momento precisamente ahora de que revisáramos las políticas públicas y realmente la justificación de todo ese aparato gubernamental y veamos dónde se pueden hacer recortes? Definitivamente, yo lo he dicho desde el comienzo de la crisis, es un fuerte golpe en la cara del sector privado, la falta de voluntad de cualquier tipo de recorte en el gasto público. Y justo en esos tiempos, cuando nos estamos hasta cierto punto sobreendeudando, no tanto tales como la República Dominicana, pero incluso en Guatemala ya estamos por 16, 17% el presupuesto de los ingresos fiscales dirigidos al pago de los intereses comparado a un 8% en Estados Unidos. Yo creo que es un fuerte golpe en la cara del sector privado, es una señal muy equivocada también a posiblemente extranjeros que consideran invertir en la economía. Es una clara señal de que el sector público lleva algún tipo de prioridad sobre el sector privado, que el sector privado sufre, que el sector privado recorte gastos, que el sector privado despide a personal, pero el sector público está en pleno auge. Eso no puede ser algo bueno porque aunque en el corto plazo parece ser sostenible, en el mediano o largo plazo ya sabemos la historia de la gallina con el huevo de oro, pues efectivamente es eso, ¿no? Entonces no puede haber un Estado, un sector público en auge sin un sector privado en auge. Y ahí voy un poco a la primera pregunta que también insiste Ernesto, porque uno de los problemas que yo veo, además que obviamente las políticas públicas son muy reaccionarias, son muy ad hoc, no son visiones integrales de la economía, y ahí voy un poco por este tema, porque parece que los gobernantes en Latinoamérica, pero específicamente en Guatemala, creen que hay dos lados casi aislados, ¿no? Uno es la cuestión del financiamiento del gasto público, los impuestos, y el otro el gasto público, como si fueran dos cosas completamente separadas. Mi mensaje es el siguiente: no es simplemente el financiamiento lo que da un sistema tributario. El propio sistema tributario puede ser una herramienta, puede ser una política pública para la prosperidad del país. Y si solo lo vamos a seguir viendo como una simple fuente de financiamiento, un simple suma para ver cómo cuadramos todo con el gasto público, que es un poco de donde vienen los comentarios del superintendente Lassat en Guatemala, que dice, bueno, hay que subir el año que viene el impuesto sobre el combustible o sobre otra cosa para pues compensar las pérdidas que estamos sufriendo en esos momentos. Y justo eso es el problema. Es no ver el sistema tributario, los diferentes impuestos que existen o podrían existir y los niveles de cada impuesto como una política pública en sí que puede influenciar por bien o por mal una economía. Y por eso es tan urgente una reforma tributaria, no para garantizar la recaudación fiscal o para aumentar la recaudación fiscal, sino una reforma tributaria para dar los incentivos para que podamos crecer a un mayor ritmo que antes, no al 3%. Tenemos que crecer probablemente al 10% anual y si no llegamos a ese 10%, vamos a seguir pobres no solo esta década, sino la siguiente también y los próximos 50 años también. Entonces ahí está el gran problema. Seguro, yo creo que ahorita le pegaste al centro, Olaf, ver realmente digamos, la política fiscal, las políticas públicas fiscales como una herramienta de competitividad, de atracción de inversión, no solo de verlo como logran los ingresos que necesitan para gastarlo, además, sin entrar en todo el tema de la ineficiencia, de la corrupción y de todo esto, pero sin entrar en todo ese tema. Realmente yo creo que hemos perdido, por lo menos a nivel del discurso o del debate de la opinión pública, el tema de que los impuestos sí inciden, sí importan a la hora de tomar decisiones de a qué país te vas a ir a invertir. Y lo han relegado. Yo he escuchado a muchas personas que hablan, no, el tema impositivo está en el nivel 12 o 14, en la lista, en el checklist de las cosas que inciden o importan para tomar una decisión de inversión. Yo no lo creo así. Yo creo que el tema de impuestos afecta directamente a la rentabilidad de las inversiones.
Obviamente, imagínate si estás castigando la renta de una corporación año con año y le estás evitando, no le incentivas a que lo reinvierta, pues tiene que incidir en la toma de decisiones del capital. Y como tú bien lo dijiste en un inicio, el capital es lo que se mueve, es lo más temeroso y es lo que se mueve más fácilmente en el mundo. Y la gente anda buscando dónde invertir capital en el mundo. Hay mucho. Hay ahorros, hay capital que anda buscando rentabilidad. Y ahora yo creo que esta crisis, y es con lo que dejaría, digamos, porque hemos llegado ya al final del tiempo del webinar del día de hoy, yo dejaría, digamos, esta reflexión de que es una gran oportunidad que no debemos perder los guatemaltecos o los de cualquier país, los dominicanos o los holandeses o cualquier otro país del mundo, para ser ingeniosos y buscar cómo utilizamos, como bien lo dijiste, Olaf, como bien lo señalaste, Ernesto, cómo mejoramos nuestros sistemas impositivos, cómo los flexibilizamos, los volvemos más sencillos, los volvemos más baratos. Es un tema de sentido común, que si tú tienes un sistema impositivo barato y fácil de entender, pues seguramente se va a cumplir más, ¿verdad? Y los gobiernos, pues, el gobierno va a estar mejor, la iniciativa privada va a estar mejor, pero tratando de ver que el pastel crezca y no únicamente viendo el pastel de un tamaño y que lo más seguro es que partiendo en pedacitos cada vez te vas a quedar con menos. Yo le quiero dar el día de hoy, pues, las gracias en nombre de la Asociación Defensa de la Propiedad Privada a nuestros invitados, a Ernesto Selman de República Dominicana, por su brillante participación el día de hoy. Igualmente a Olaf Dirmat, él es holandés, pero ya es un residente, es un amigo ya de Guatemala y espero que lo tengamos aquí por mucho tiempo. Y a todo también al equipo técnico de apoyo a la Asociación de la Defensa de la Propiedad Privada, a Crista Salazar, que nos ayudó muchísimo en la coordinación, y a todo el equipo también por las invitaciones y por los contactos que nos hicieron con ustedes para que fuera posible pues todo esto el día de hoy. Y por supuesto mantenernos en contacto y esperemos que podamos tener la incidencia que queremos. A ustedes muy buenas noches y muchas gracias a toda la audiencia.